Nada, hoy quería reflexionar, hacer una importancia sobre confiar en Jesús en los momentos, los peores momentos de la vida, en las tormentas en medio de las tormentas que tenemos en la vida, ¿no? Por eso esta prédica la he llamado calma, Calma. calma, porque me parece muy importante mantener la calma en estos momentos y saber que tenemos a Jesús ahí y que tenemos que confiar en Él. No hay que olvidarse de eso. En el Evangelio, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquí vamos a encontrar la historia de Jesús y sus discípulos que están en medio de una tormenta en el mar, en la barca, mientras están navegando. Vamos a ir. Ay, se me ha salido. Marcos 4. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. Bueno, aquí estamos hablando de eso, está Jesús, que se va a meter en la barca, y les dijo, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Bien, pues en esta historia que podemos aprender precisamente que nos enseña precisamente que en mitad de las tormentas de la vida, por muy feroces que sean, pues tenemos a Jesús, Él tiene el poder de cambiar las cosas conforme estén yendo, de traer la paz a nuestras vidas. Pero bueno, la pregunta que es más difícil, ¿no? En este medio de la tormenta, lo más difícil y la pregunta que tendríamos que responder para así abordar esto de mejor manera, sería ¿cómo podemos mantener nuestra fe en medio de las tormentas? Que es lo más difícil. Para contestar a ello vamos a ir al versículo 20 del mismo capítulo, en el que Jesús comparte la parábola del sembrador. Aquí vamos a ver cómo en esta parábola Jesús nos va a contar sobre cómo la semilla cae en tierra buena y produce fruto, representando aquello que escuchan a los que escuchan la palabra de Dios. Bueno, pero vamos a leerlo. Vamos a ver. Esto va del 1 al 20. Marcos del 1 al 20. Vale. Lo leo, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero por otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pues estos son las buenas semillas, son los que en medio de las pruebas, aún así, aún teniendo dificultades y teniendo las pruebas más difíciles, siguen confiando en Dios y no pierden la fe. A pesar de que a veces se nos presenta Satanás y el enemigo y nos provoca, ¿no? y nos provoca, nos hace débiles, ¿no? En esos momentos, pero a pesar de ello nuestra fe persiste en Jesús. Además vamos a ir a Isaías, el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 10 y 11, en el que el profeta nos recuerda la promesa de Dios de que su palabra nunca volverá vacía. ¿Qué es? ¿Versículo qué? 10 y 11. Aquí el Señor quiere decirnos que darnos seguridad, ¿no? En que si confiamos en Él no nos va a fallar, va a estar ahí. Y entonces con esto pues es mucho más fácil, ¿no? de combatir esto, ¿no? De hacer frente a estos problemas, a todo lo que nos puede provocar estar en mitad de estas tormentas para poder salir mejor parado. Y bueno, pues esto, que cuando confiamos en las promesas de Dios y nos aferramos a su palabra en medio de las tormentas, podemos tener certeza de que Él va a cumplir lo que ha prometido. Así que, pues respecto, pues quiero decir que en medio de todas las tormentas de la vida, que recordemos que confiar en Jesús, que no nos vengamos abajo, aunque no es fácil, pero que sigamos confiando en Él, por muy furiosas que sean las tormentas. Que recordemos que Él está con nosotros en todo momento y que su palabra es nuestra guía y nuestra fortaleza. Que podamos ser como esa semilla que cae en tierra buena, perseverando en nuestra fe y confiando en que Dios va a cumplir nuestras promesas en nuestras vidas. Bueno, vamos a orar por ello, vamos a pedir a Dios que nos conceda fortaleza para confiar en Él en medio de las tormentas, que te pedimos, Señor, que tú puedas estar con nosotros, que puedas protegernos de todo mal, Señor, que tú no dejes que el enemigo nos provoque y que nos saque, Señor, de tu palabra, que nos haga dudar, Señor, no dejes que nos haga dudar. Te pedimos, Señor, que tú puedas estar aquí con nosotros, que nos ayudes a enfrentar todas las cosas que puedan salir y que no perdamos la fe en ti, Señor. Que no tengamos debilidad, que tú nos des fortaleza para mantenernos firmes, Señor, en estos casos. Que podamos ser fuertes contigo, Señor, y que podamos superar cualquier obstáculo que nos ponga la vida, Señor, sin ningún tipo de problema. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Y hoy he querido hacer una especie de resumen de todo lo que hemos hablado, pero no un resumen cualquiera, un resumen que aporte un poquito más, porque una de las razones por las cuales he querido hacer énfasis en esta serie de mensajes acerca de la cristología es que es muy importante para nosotros los creyentes, es el centro de nuestra vida como cristianos, es Jesús, es el centro. Nosotros nos llamamos cristianos por Cristo, es por el Señor, ¿no? Y está bien escuchar mensajes devocionales que nos animen, que nos ayuden, que nos confronten, pues muchas veces, que nos corrijan, ¿no? Que nos alienten. Es importante hacerlo dentro de la iglesia del Señor, pero nosotros los creyentes no tenemos, hermanos, que quedarnos en la superficie. Y no estoy hablando de la superficialidad, porque cualquier cosa que se predique en el púlpito, si está basado en la palabra del Señor, no es superfluo, ¿no?
Estoy hablando de la superficie. En la superficie está bienestar, pero dentro de las profundidades del Señor hay tantas riquezas y tantas cosas que nosotros podemos conocer que no tenemos ni idea, hermanos, de las cosas tan hermosas que hay debajo de la superficie, ¿no? De la superficie, yo le he puesto de la superficie del mar, del reino de Dios. Hay muchísima vida, al igual que en el mar hay muchísima vida. Si nos vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, dice la palabra, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, a propósito de las cosas que Dios revela en su palabra. 1 Corintios versículo 2, versículos 9 y 10. 1 Corintios 2, 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu se mete allí en las profundidades del Señor y esas son las cosas que Dios quiere revelarle a su pueblo. Y durante toda la historia de la iglesia, Dios ha revelado muchas cosas a nosotros, a su pueblo, y lo sigue haciendo. De la misma manera que bajo el mar, hermanos, hay tanta belleza, hay tanta diversidad, hay tantos tesoros escondidos también, ¿no? En el mar. Se estima que el ser humano no ha llegado ni siquiera a explorar un 20% de todas las profundidades, de todos los mares que hay en el mundo, ¿no? Y cada vez que nosotros leemos algo, a mí hay algo que me apasiona. Si hay algo que me apasiona es como cuando consiguen una especie nueva en el mar. No sé si habéis visto alguna vez hemos visto un animal que tiene 400.000 millones de años que no sabíamos que existía y tal, y es una cosa que parece un animal prehistórico todo horrible, o un animal que no sabemos cómo clasificarlo dentro de las especies porque es tan raro y tan diferente, y cada vez descubren cosas nuevas. Imagínate todas las cosas que habrán allí. Es como, a veces yo me lo imagino como un planeta dentro de otro planeta, porque es algo que nosotros desconocemos prácticamente lo que hay allí debajo del mar, ¿no? Pero debajo del mar no solamente hay cosas hermosas y cosas preciosas y cosas nuevas por descubrir, también hay peligros. Cuando nosotros no vamos preparados y nos adentramos en las profundidades del mar, nos podemos encontrar con cosas que nos pueden hacer daño, depredadores, cosas que nosotros desconocemos porque no hemos visto nunca. Nos pinchamos allí y resulta que eso es venenoso y que es ponzoñoso, ¿no? Y podemos encontrarnos con situaciones verdaderamente peligrosas. Hermanos, hace años a esta iglesia asistía una familia hermosa, preciosa, de verdad. Era un padre, era una chica y su hijo pequeño. A él yo lo conocí el chiquito, lo conocí de 6 o 7 años, recuerdo yo que tenía en ese tiempo, ¿no? Ellos, al niño particularmente me llamó mucho la atención porque el niño tenía una sensibilidad especial al Espíritu Santo. Siendo un niño pequeño, oraban por él y el niño Dios lo tocaba de una manera especial. Para mí yo veía en ese niño un potencial de dones y de que el Señor lo podía usar de una manera muy grande y preciosa. Esa familia, por cuestiones de trabajo, tuvieron que irse a otro país. Ellos se fueron a otro país. Y consiguieron una congregación, comenzaron a congregarse en una iglesia que en ese tiempo el padre de familia no estaba tan compenetrado. Venía a la iglesia, pero no estaba tan compenetrado con el Señor. Yo creo que no había tenido ese encuentro definitivo y real con Jesús. Y en esa iglesia aparentemente pues les gustó mucho. La historia es que él como que iba caminando y escuchó los cantos, y los cantos eran muy alegres y muy bonitos, pues habría pues batería y pianos y guitarra y todas esas cosas, y parece que le gustó mucho los cantos, entró a esa congregación y le gustó mucho lo que estaban haciendo allí. Estaban alabando al Señor y todo eso de una manera muy bonita, y comenzaron a asistir a esa congregación. Y pues este hombre, el padre de familia, se comprometió mucho con el Señor y con la obra de Dios. El niño fue creciendo y también
hoy en día incluso se convirtió en es prácticamente parte del liderazgo, ¿no? de esa iglesia, porque canta y creo que toca el piano incluso en esa congregación, ¿no? Pero llegado un momento, a ella tenía poco tiempo asistiendo y a ella le dijeron, tú tienes que volver a bautizarte. Le preguntaron de dónde venía y le dijeron, tú tienes que volver a bautizarte. ¿Por qué? Dijo yo. Porque tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo es inválido delante de Dios. No funciona. No es bautismo válido. Tú tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. El bautismo trinitario, la fórmula trinitaria, es un invento de la Iglesia Católica Romana, no está en la Biblia. Tú te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Ellos fueron a dar con una iglesia modalista, una iglesia también conocida como unitarios o unicitarios. También se le llaman una iglesia, también se les conoce como los del nombre, porque ellos dicen que a ellos se le ha revelado el nombre. Dios, Jehová, se llama Jesús. Ese es el nombre de Dios, ¿no? Cuando Moisés fue y le preguntó al Señor cuál era el nombre que tenía que decirle, en ese momento a Dios se le olvidó que él se llamaba Jesús y dijo otra cosa diferente. Dijo, yo soy el que soy. Y después se acordó, ay, no, yo me llamo Jesús. Yo soy el que soy, es mi segundo nombre, ¿no? Pues estas son las cosas que ellos enseñan, ¿no? Ellos niegan que Dios sea un ser divino en tres personas, una trinidad. Dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero en tres modos o manifestaciones, ¿no? Es el mismo, no son personas, ¿no? Por eso se le llama modalistas, porque son diferentes modos de Dios. Esto no es nuevo, esto no se lo han inventado ellos. Esto forma parte de la historia de la iglesia, de los primeros años de la iglesia, y ya la iglesia lo tachó de herejía. Por alguna razón, cosas del diablo, pues ha resurgido en los años 1900 este movimiento nuevamente, y ahora son iglesias muy grandes y tienen muchas iglesias y son grandes en cantidad, ¿no? Pero el tema fue que esta familia bajaron a la superficie, se sumergieron en la superficie, queriendo conocer y descubrir más de Dios, y se encontraron con un depredador que les hizo daño espiritual a sus vidas. Un animal peligroso que decía, o que dice y que predica que Jesús oraba, cuando oraba al Padre, pues estaba orando a él mismo, porque es la misma persona, ¿no? Cuando Jesús le dice a sus discípulos o cuando la palabra nos dice que Dios envió a su Hijo, quiere decir pues que Él se envió a Él mismo, porque es la misma persona. Es un depredador que predica que cuando Jesús les dice a sus discípulos que no les dejaría huérfanos, sino que Él rogaría al Padre para que el Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, enviara a otro consolador para que arropara a la iglesia. Lo que dicen es que Jesús mismo se va a rogar a Él mismo para que se envíe Él mismo en forma del Espíritu Santo y forme parte a vivir en medio de la iglesia, ¿no? Es un depredador que dice este tipo de cosas, ¿no? Que cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu en la cruz, pues está encomendando a Él mismo su espíritu, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Cuando es como que si se iba detrás de las nubes, se ponía un disfraz y volvía, ¿no? Lo peor de todo es que yo estoy segurísimo y súper convencido que esta familia ama a Dios con todo el corazón, que dentro de sectas como esta, que no se apegan a la ortodoxia cristiana, dentro de los testigos de Jehová, dentro de los mormones, hay gente que ama a Dios profundamente. Y eso es lo que a mí me molesta, me da rabia y me parte el corazón. Porque aunque ellos tienen ese deseo de servir a Dios y de amarle,
la gente de arriba, los maestros, los que están enseñando esas cosas torcidas, un día van a tener que presentarse delante de Dios y rendir cuenta delante de Dios de lo torcido que enseñaron, ¿no? Y todo esto lo he querido traer a colación, hermano. A mí me parece muy serio y muy importante para que nosotros como creyentes aprendamos a no quedarnos en la superficie de las cosas de Dios. Que como creyentes tengamos esa hambre y sed de sumergirnos en las profundidades de Dios, pero debidamente preparados, hermano. Por eso yo me he preocupado mucho para que conozcamos más acerca de la cristología, más acerca de la doctrina, para que estemos debidamente preparados, para que cuando se nos atraviese un animal peligroso en las profundidades, nosotros seamos capaces de esquivarlo o de defendernos directamente, ¿no? Mi oración, hermanos, es que podamos ser una iglesia. Y por eso me duele el corazón cuando faltan personas que nosotros amamos y que necesitamos esta interacción como iglesia, que podamos ser una iglesia que no solamente profundice en la experiencia, en la vivencia, en el mover del Espíritu Santo. Esas son cosas importantes que no debemos olvidar, pero que profundicemos también en nuestra doctrina y en lo que creamos, en lo que creemos, y que estemos firmes allí, hermanos. Todo esto ocurre, le ocurrió a esta familia y le ocurre a tantas personas por no tener profundidad en la palabra, por no tener raíces sólidas y por no tener raíces bien plantadas. Hermanos, a mí me gustaría conseguir la manera de que todos pudiésemos tener acceso como iglesia y tengamos claro no solamente los rudimentos de nuestra fe, el ABC de nuestra fe, de la fe que profesamos, sino que nos preocupemos también en profundizar en la doctrina que creemos y que profesamos. Si surgen dudas, aclararlas, investigarlas entre nosotros mismos para que podamos crecer y para que podamos estar firmes en nuestra fe, ¿no? Que nuestra fe no solamente esté fundamentada en la experiencia, en la vivencia, en la paz, en lo bonito que se siente alabar al Señor y estar en la presencia del Señor. Todo eso es importante y no lo debemos desechar ni lo debemos dejar pasar a un segundo plano, pero que también de una manera paralela nuestra fe esté fundamentada en el conocimiento de la palabra del Señor y en la doctrina de fe que profesamos. Todo esto, hermano, es porque yo he querido hablar acerca de la cristología. Porque el año pasado o el año antepasado, no recuerdo muy bien, hablamos varios domingos acerca de la doctrina del pecado, de la martiología, si lo recuerdan, porque hablamos también y nos dedicamos a estudiar toda la carta a los romanos. Hablamos también de la del libro de Esther, que fue un libro precioso y maravilloso que a mí todavía me quedé enamorado de ese libro, ¿no? Y le pido a Dios que me dé sabiduría para poder aprender primero y aprender bien, que es lo más importante, para poder transmitir lo que Dios quiere que nosotros recibamos y transmitirlo bien, que también es muy importante, ¿no? Para que no solamente desde aquí, desde este púlpito, desde esta parte se prediquen mensajes que nos motiven, que nos alienten, que nos ayuden, pero que también nos guíen a afianzarnos en nuestra doctrina y en nuestra fe. Y yo quiero continuar un poquito para que recordemos un poquito de los conceptos que hemos visto hasta ahora acerca de la cristología en este viaje que hemos empezado hace algunas semanas atrás. Y me gustaría hacerlo con dos versículos que podemos encontrar en el libro de Gálatas, en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, a la zona de Galacia, allí en Asia Menor. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dos versículos súper bonitos, preciosos, que el Señor nos ha dejado aquí en su palabra y que me gustaría que desglosásemos un poquito. Y a propósito de estos versículos, Gálatas 4, del 4 al 5, recordar algunos de los conceptos que hemos visto hasta ahora a propósito de la cristología. Versículos 4 y 5 de Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo primero que dice este versículo es: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo. La primera parte de este versículo, del versículo 4, habla acerca del cumplimiento del tiempo de Dios. Otras versiones dicen cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo. Y lo que nos transmite este versículo 4, queridos hermanos, es el control que Dios tiene sobre los acontecimientos, porque Dios siempre está en control de los acontecimientos. Es como si el Espíritu Santo le hubiese dicho al apóstol Pablo: mira, escribe esto, porque cuando yo envié a mi hijo al mundo, no lo hice improvisándolo, no lo hice porque, mira, se me ocurrió, voy a hacerlo para que vaya mi hijo y salve a la humanidad. No fue una improvisación. El proceso del plan de salvación desarrollado por Dios fue paso a paso. En primer lugar, fue profetizando por medio de los hombres la venida del Mesías. ¿Se acuerdan? El primer mensaje que hablamos acerca de la cristología, recordábamos un término que era el protoevangelio. En el protoevangelio lo encontramos en Génesis, en el primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 15, ¿no? Aquel pasaje que decía, que le hablaba pues Dios a la serpiente y le decía: la simiente de la mujer, tú herirás a la simiente de la mujer, ¿no?, en el talón, en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza, ¿no? Y hablábamos de que eso representaba que la simiente de la mujer, representado en Jesucristo, iba a destruir al Satanás, en ese momento pues representado en la serpiente, ¿no? Y a medida que transcurre el tiempo, también vimos algunos profetas que estaban profetizando la venida del Mesías. Estuvimos hablando de Isaías en el capítulo 9, donde hablamos que Dios iba a levantar, nos iba a dar un niño, nos iba a dar un hijo, y este hijo iba a tener un reino que iba a reposar sobre sus hombros, un reino que no tendría fin, una paz que no tendría fin. También vemos profecías en los Salmos, y también pues profecías en otros libros de la Biblia, ¿no? Y el momento en que tiene que venir el Mesías al mundo no fue ni antes ni después, fue en el momento justo, porque Dios siempre tiene control de cada uno de los acontecimientos. El Mesías no vino 500 años antes de cuando ocurrió, porque se hubiese encontrado con un pueblo de Israel disperso, por ahí una parte en Babilonia, otra parte en Siria, por allí, otra parte por allí tirado en Egipto, en otros lados, y se hubiese encontrado con una Jerusalén destruida, con unos muros derribados, con un templo que estaba roto, que estaba completamente derribado. Vino en el momento justo, no vino 100 años después, porque también se hubiese encontrado con una Jerusalén destruida, porque Tito vino y destruyó el templo y destruyó parte de Jerusalén en el año 70, lo estuvimos también conversando en su momento. No, Dios prepara todo para que las condiciones sean correctas y se den en el tiempo justo. El apóstol Pablo lo dice allí en el versículo 4, cuando se cumplió el tiempo, cuando Dios puso todo en orden, cuando Dios cogió todas las piezas del ajedrez y los puso como toca para la estocada final, allí se cumplió el tiempo y nació el Mesías. Eso es lo que dice el versículo 4. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está en control de todas las situaciones, hermanos, de nuestra vida. Podemos estar seguros que todas las circunstancias que atravesamos es el Señor cogiendo estas piezas de ajedrez de nuestras vidas y colocándolas en los sitios correctos y estratégicos, porque aunque se vea muy raro, aunque se vea que la cosa como que no tiene futuro y como que no tiene solución, es Dios acomodándolo todo para que se haga su perfecta y santa voluntad en el tiempo que Él ha decidido que se cumpla en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, tenemos que ser entendidos para entender que el tiempo, cuando llega el tiempo de Dios en un momento dado, cuando llega la respuesta de parte de Dios, cuando la respuesta no es de parte de Dios. El pueblo de Israel fue testigo presencial, fue protagonista de este cumplimiento del tiempo que dice Pablo. En el pueblo de Israel nació el Mesías y ellos no fueron lo suficientemente
vivos y despabilados para darse cuenta lo que estaba ocurriendo allí. Ellos tenían sus ojos puestos en un Mesías político y guerrero que iba a liberar al pueblo de Israel cuando ellos necesitaban una liberación espiritual y una llenura espiritual. No se dieron cuenta, no fueron avisados, no supieron ver la llegada del Mesías, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 4, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Bueno, según los unicitarios, Dios se envió a él mismo, ¿no? Convertido en hijo. En realidad, nosotros creemos, según nuestra profesión de fe y según nuestra confesión de fe, que fue la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, la que fue enviada en calidad de Mesías, del Cristo. También lo vimos que el Cristo significa el Mesías, el Salvador, el que Dios envía por nosotros. Y todos nosotros conocemos, por ejemplo, la historia de Abraham. Vamos a recordar brevemente la historia de Abraham y nos vamos a poner en los zapatos de Abraham. Dios le promete a Abraham una descendencia y le dice: tu descendencia va a ser más grande que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Así va a ser tu descendencia. El problema estaba en que no solamente era viejo, sino que su mujer era estéril y no tenía hijos. Había un problema grave, ¿no? Y Abraham le dice: Señor, pero ¿cómo puede ser eso? Yo estoy viejo y mi mujer pues no puede tener hijos. El que va a heredar pues es un criado que yo tengo allí en mi casa, ¿no? Que es como un hijo, pero pues no es mi sangre, ¿no? Y la promesa de Dios se materializa en Isaac. Conocemos la historia, ¿no? Dios hace un milagro en la vida de Sara, que ya tenía la menopausia, dice la Biblia, ya no tenía menstruación. Y a pesar de eso, Dios hace un milagro y tiene un hijo. Y ese hijo, pues, es Isaac. Y cuando todo parece que se está desarrollando como toca, según la promesa de Dios, Isaac, pues, está creciendo bonito, fuertecito, todo sano. Llega un día y le dice Dios a Abraham: tienes que sacrificarme a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas. Entonces imagínate ver una promesa cumplida a través de un milagro, amar a tu hijo con locura y que Dios te lo pida para que lo sacrifiques. Aquí no estamos hablando de que el sacrificio es que el hijo pues lo mande a estudiar al extranjero y no lo vea por muchos años, o se case y se vaya para Tailandia o Mesopotamia, o qué sé yo para dónde. Y bueno, uno se queda con la cosa, pues mi hijo se fue y ahí está. O se mete a cura, una cosa así, se metió a cura, no, ya nunca va. No. Esas cosas afectan, pero aquí Dios le está diciendo: coge un cuchillo, mete a tu hijo, súbelo en un altar y atraviésale con el cuchillo, con tus propias manos, el cuello. Sacrifícalo. Y nos cuenta la historia que mientras Abraham iba con su hijo Isaac, allí subiendo la montaña, Isaac le dice: papá, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, pero falta como que lo más importante, ¿no? Falta el cordero para el sacrificio. Y Abraham le responde: hijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Yo me imagino a Abraham con lágrimas en sus ojos, pensando: pues el cordero es tú, el sacrificio eres tú. Pero a pesar de eso dice: Dios se proveerá cordero para el sacrificio. Y dice la palabra que cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo, escuchó un ruido y a unos pocos metros había un carnero que estaba enredado en el arbusto. Era Dios proveyendo un sacrificio en sustitución por el niño que tenía que morir. Y dice la palabra que Dios le dice: yo no le hagas nada a tu hijo, yo conozco tu fe, quítalo de allí y pon el sacrificio que yo he provisto. Ese carnero, hermanos, es tipo de la provisión divina que Dios nos ha dado a nosotros en la persona de su Hijo como sustitutos
de nosotros mismos, que éramos los que teníamos que morir. Eso es tipo de ese sacrificio. ¿Sabes lo que el movimiento unicitario, el unicitarismo no tiene? No tiene sacrificio. Se lo roba el sacrificio, porque no tienen diferenciación entre esas dos personas. Imagínate un mundo, imagínate esta hipótesis. El mundo está condenado. Por alguna razón el mundo va a perecer, todos nosotros vamos a perecer. Y la única persona que puede salvar el mundo eres tú o yo. Y nos piden que nos sacrifiquemos nosotros por el mundo. ¿Tú qué harías, hermano? Pues ya está. Si me tengo que sacrificar, me sacrifico para que vivan mis hijas, para que viva mi esposa, para que viva mi familia. Pues es lo que hay, ¿no? Me sacrifico. Ahora vamos a cambiar un poquitito la historia, un poquitito solamente. La misma condenación, el mismo problema, pero se te dice, el sacrificio no lo tienes que hacer tú. El sacrificio son tus hijas, son tus hijos. Pues ya la historia cambia, ¿verdad? Cambia, pero un montón, un montón, un montón. Ese dolor por la muerte de un hijo, esa separación que tuvo el padre con el hijo, porque el hijo estaba cargando el pecado de toda la humanidad y el padre no podía ver a un hijo suyo allí cargando tanta cochinada por nosotros. Esa separación es lo que le roba al hombre el unicitarismo. Por eso es tan terrible, hermanos, que nosotros podamos desviarnos, aunque sea, y nosotros pensemos que es muy sutil la desviación, pero no lo es, hermanos, porque le está robando el sacrificio, porque no hay distinción de las dos personas. No existe el padre entregando al hijo, no existe un hijo muriendo en la cruz diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No existe. El unicitarismo no solamente roba, hermanos, el sacrificio, también roba, expolia y despoja al cristianismo de un elemento imprescindible para la vida cristiana. Imprescindible. Filipenses 2:8. Aquí está hablando de Jesús, el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 8, y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Aquí está hablando de Jesús. Estando en condición de hombre, en forma de hombre, como un hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese segundo elemento que muchas veces que el unicitarismo roba es la obediencia. Parece mentira, pero lo roba. Dios nos pide a nosotros, los cristianos, obediencia. Y Él es tan maravilloso que nos dio a su propio Hijo como ejemplo de obediencia. Dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte. 3 versículos antes, el apóstol Pablo escribe, en el versículo 5, el apóstol Pablo escribe, ustedes tienen que tener la misma actitud, el mismo sentir, la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es? Que se hizo obediente hasta la muerte. Ese es un mandato que nosotros tenemos que tener de parte de Dios, la obediencia. Dime tú, ¿cómo fue obediente a Jesús si Jesús tenía que obedecerse a Él mismo? Si Jesús no tenía a quien sujetarse en obediencia al Padre. Allí es donde vemos que se nos cae y que tenemos tantos problemas cuando nosotros fallamos en nuestra cristología, cuando nosotros fallamos en los conceptos básicos de la doctrina. De ahí la importancia, hermanos, de saber que tenemos a 3 personas distintas en la Trinidad, pero un solo Dios. ¿Cómo funciona que tenemos 3 en uno? Es un misterio, hermanos. No lo podemos entender por más cábalas que hagamos y por más ejemplos de huevo y la clara y la yema y el agua y H2O y es la misma agua, pero es líquido, pero es hielo pero es... Por más cábalas que hagamos, nuestra mente finita y limitada no lo puede entender. La Biblia
nos los muestra, nos los revela, pero la Biblia no los dice, tienes que entenderlo porque escapa a nuestra comprensión, hermanos. No está mal no comprenderlo todo, no está mal no comprenderlo todo, porque algo no lo entendamos no quiere decir que esté mal. Cuando no entendemos algo quiere decir que se escapa a nuestra comprensión porque son cosas de Dios, que es grande y que va mucho más allá de nuestras limitaciones. Isaías 55, capítulo 55, versículos 8 y 9, lo leyó esta mañana José, lo que pasa es que leyó 2 versículos más abajo. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos, se escapa, va mucho más allá. Isaías 55, 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. No intentes llegar porque mi camino es más alto, mi pensamiento es más alto. No intentes llegar, que te vas a caer por el camino, que no vas a llegar. Y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Después dice la palabra, volvamos otra vez a Gálatas 4, dice la palabra, Dios envió a su Hijo en cumplimiento del tiempo. Y después dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nosotros podemos decir, pero ¿por qué tenía que hacer énfasis el apóstol Pablo en decir que Jesús nació de mujer? Pues si era un hombre, pues obviamente pues no van a nacer de un hombre o de una ballena o de un pingüino, ¿no? Tiene que nacer de una mujer, pero recordemos que había muchas corrientes, que había muchas doctrinas raras, que había muchas propuestas en esa época que decían, si no se acuerdan bien, que Jesús pues tenía que era un fantasma o que era un montón de cosas. Recordemos que el gnosticismo decía que era un efluvio, que era como un olor, como una cosa que emanaba desde el Dios o de la figura suprema, ¿no? Entonces el apóstol Pablo tenía que recalcar que Jesús era un hombre, que nació de una mujer, nacido bajo la ley. Esta frase básicamente nos recuerda la humanidad de Jesús. Enviar al Hijo significa enviar a alguien que comparte la misma naturaleza con el Padre. Básicamente porque pues, los elefantes no paren hipopótamos y los caballos no paren vacas. No, cada quien da a luz hijos de su propia naturaleza. Y el Padre está diciendo, ese niño nacido de mujer lleva implícito que tiene la misma naturaleza del Padre, porque antes dijo que Dios envió a su Hijo, ¿no? Y no solamente nace de una mujer, eso de nacer de una mujer significa ¿qué? Participar de la naturaleza humana. Y después dice, nacido bajo la ley, significa estar sometido como cualquier persona humana al sistema imperante en ese momento que era la ley, ¿no? La ley de Moisés. Como cualquier otra persona, tenía que vivir bajo los lineamientos sociales, culturales y religiosos de su contexto de nacimiento. Ahí nace Jesús, lo tienen que circuncidar, tiene que estudiar lo que todo el mundo estudia, tiene que comportarse como todo el mundo se comporta, tiene que comer lo que la gente come, tiene que vivir como la gente vive, tiene que aprender lo que la gente aprende, tiene que hablar el idioma que la gente habla, tiene que estar bajo los lineamientos de la ley en ese momento. Y nosotros ahora vamos a recordar en este punto un concepto que estuvimos compartiendo algunos domingos atrás. Si se recuerdan, estuvimos hablando acerca de la unión hipostática. Eso es otro concepto importante que hablamos acerca de Jesús. Y decíamos que la hipóstasis es un término que se adopta de la filosofía, que viene de 2 palabras griegas. Hipo, que quiere decir abajo, como hipoglucemia o hipodermis, hipodérmica, y stasis, que quiere decir estado. Entonces, la hipostasis es el estado que subyace, que está debajo. Y se utilizaba ese término para hablar de la esencia y de la naturaleza de las cosas. En este caso, hay una unión. En Jesús hay una unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. No hay 40%
humano y 60% Dios, ni 3% Dios y tal, ni hay variaciones. Jesús nació con 90% humano, 10% Dios, y después cuando se llegó a la pubertad, pues ya era 50 y 50, y después ya tal. No funciona así. Era verdaderamente Dios y verdaderamente hombres. No son, ¿por qué utiliza? Alguien puede decir, la unión hipostática, pues eso no está en la Biblia. Claro que no está en la Biblia, porque es un término que el ser humano, en su limitación, malamente tuvo que echar mano para poder explicar de la manera más, como buenamente pudo, el misterio de la naturaleza divina y la naturaleza humana unida en la persona de Jesús. Está unida, son diferenciables, pero no se pueden dividir, no puede un día pues Jesús sacudirse un día la naturaleza humana y salir, pues ahora quiero ser súper Jesús, sale volando porque Él es Dios o está en todas partes, ni tampoco podía sacudirse de la naturaleza divina, ahora quiero ser solo hombre para ver qué tal, cómo se siente y tal. No. En Él, en la persona del Hijo de Dios, estaba la unión hipostática, que era la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. De la misma manera, tampoco tenemos el término Trinidad en la Biblia. Y el hombre, como buenamente pudo, tuvo que desarrollar un concepto para poder explicar que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre, que el Espíritu Santo no es el Padre y que el Espíritu Santo tampoco es el Hijo, pero que el Padre tampoco es el Espíritu Santo. Y que todo ello era un Dios, un solo Dios, como dice la palabra, ¿no? Decir, por ejemplo, que Jesús no tuvo un cuerpo humano, como todos nosotros, hace que su sacrificio sea inválido para nosotros. Recuérdate que Juan, estuvimos leyéndolo, Juan recalcaba que Jesús tuvo un cuerpo. Y Juan en varias oportunidades en su primera epístola dijo, pues Jesús tuvo un cuerpo, estuvimos con Él, vimos su gloria, pero comimos con Él, lo tocamos, estuvimos con Él. Él vino en carne, porque habían doctrinas y propuestas que decían pues, que Él era un fantasma. Hablamos del docetismo, si se acuerdan, hablamos del gnosticismo, hablamos de algunas posiciones, no hablamos como el adopcionismo. El adopcionismo dice que Jesús nace como un hombre y en el día de su bautismo, cuando el Espíritu Santo baja, pues ahí Dios dice, ahí Dios como que le manda la divinidad y se convierte pues en hijo de Dios. Eso es el adopcionismo, ¿no? Y hay muchísimas otras propuestas que fueron declaradas herejías. Por eso es bueno, importante que nosotros conozcamos todo esto, ¿no? Y si Jesús no hubiese tenido un cuerpo humano, su sacrificio hubiese sido inválido. No hubiese sido válido para la humanidad. ¿Por qué? Porque era precisamente el hombre, el ser humano, nosotros, los que teníamos que pagar la deuda. ¿Y cuál era el precio a pagar? La muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, ¿no? Y el precio lo pagó precisamente Jesús en la cruz del Calvario. No lo podía hacer un ángel, porque un ángel no era de naturaleza humana. El ángel no es un ser humano, el ángel no había pecado, no lo podía hacer un animal, tenía que ser un ser humano, ¿no? Y no lo podía hacer cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos pecadores y al morir, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues simplemente saldar nuestra deuda de nuestro propio pecado. Al morir, y es irremediable porque el ser humano sufre una muerte física y una muerte espiritual eterna. Ahí nos quedamos. Pagamos la deuda, pero nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada porque morimos irremediablemente. Por eso un hombre cualquiera no podía pagar la deuda por todos los hombres, porque somos pecadores. Pero el Padre dijo, voy a enviar a mi Hijo para que nazca como hombre. Pero como yo lo voy a hacer que se engendre de manera milagrosa, no va a adquirir el pecado original de todos los hombres. Él va a nacer preservado del pecado. Jesús era la única persona que, a diferencia de nosotros, no tenía que pagar la deuda del pecado porque no tenía pecado.
Entonces Él estaba libre de pagar la deuda que teníamos nosotros. En la cruz se castigó a un ser inocente y justo, al único ser inocente y justo sobre la faz de la tierra, cuando Él no tenía culpabilidad de muerte, cuando Él no tenía por qué morir. Pero como Él murió y fue sacrificado en la cruz por nosotros, la muerte, al no tener pecado, la muerte no tenía poder legal sobre Él, porque Él era inocente y había pagado un precio por el inocente. Entonces, como la muerte no lo podía retener, Dios lo levantó de los muertos. Era legal, era justo. Ahí no estaba haciendo trampa Dios. Ahí se había sacrificado un hombre inocente. No tenía por qué retenerlo. Aunque pagó el precio, no era él el que tenía que pagarlo. Entonces Dios lo levanta de los muertos, resucitándolo. Pero el precio ya estaba pagado. La deuda estaba saldada por ti y por mí. Entonces, qué bonito cuando, no sé si a ti te ha pasado alguna vez de tener una deuda y saldarla y pagarle la última parte de la deuda que tienes. Buah, es una alegría porque te quitas como un peso de encima, te sientes liberado. Incluso hay gente que hace, cuando paga la última letra de la hipoteca de la casa, hay gente que hace una fiesta, ¿no? Entonces invita a los amigos y hace barbacoa y cosas. ¿Y cuál es la ocasión especial? Pues que me he quitado la hipoteca. De momento he tenido un aumento de mi sueldo en 500, 600 euros, así de la nada. No tengo que estar atado al banco ni a los intereses. Es una alegría poderlo hacer, ¿no? Y eso con la hipoteca, ¿no? Y es lo que el Señor, imagínate, 30, 35 años pagando eso, ¿no? Y la última letra de la muerte de nuestra vida que teníamos que pagar era precisamente la muerte, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Jesús llega y dice, tranquilo, pago yo, ¿no? Al mismo tiempo, Jesús es Dios. Dios con poder para perdonar pecados, con poder para llevarnos al Padre. Siempre lo he dicho, quítate al Hijo y te quitas el acceso que tú tienes a Dios. Quita al Hijo y te estás quitando el único acceso que tú tienes a Dios. Sin el Hijo no tuviésemos la palabra, y es la palabra la que nos revela a Dios. Sin el Hijo no tuviésemos la revelación de Dios, porque Él es quien nos revela al Dios Todopoderoso. Aleluya. En la última parte del capítulo 4 de Gálatas, en el versículo 5, dice, para que redimiese, nos dice el motivo por el cual Dios envía a su Hijo, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí la palabra clave, hermanos, y con esto quiero concluir, la palabra clave es redimir. Dios nos redimió a nosotros. La palabra redimir no la utilizamos mucho en el español nosotros. La palabra redimir en griego es muy curiosa. Viene de dos palabras, a su vez viene de dos palabras griegas, que es agorazó, que significa comprar en el mercado, comprar cuando vas al mercadillo y compras un kilo de tomate, eso es agorazó, comprar. Pero hay una característica importante, tiene un prefijo, el prefijo ex, o sea, la palabra es ex agorazó. Y cuando se le pone el prefijo a la palabra comprar, cambia un poquito el énfasis de comprar. No cambia el significado, pero le da como más énfasis al comprar. Es un poquito complicado de explicar porque la palabra ex se utiliza en muchas maneras en el griego, pero en el caso de ex agorazó, le da una connotación como más alta a la palabra, ¿no? Y la palabra que normalmente significa comprar, aquí se convierte en algo así, voy a intentar explicarlo. En España es como comprar un chollo. Es como
Es como aprovechar, yo le he escrito aquí, aprovechar la oportunidad de comprar algo a lo que se le puede sacar mucho provecho. Comprar algo a lo que se le puede sacar, pero como una oportunidad, a lo que se le puede sacar mucho provecho. Bien sea porque está bien de precio o porque es un producto que vale la pena adquirir por su valor, porque se consigue poco, o por su rareza, o por la rentabilidad que le vamos a sacar a eso. Hace como 10 años, hermano, iba yo por el mercadillo aquí de Pusol y Amanda tendría 2 años o así, ¿no? Y necesitaba un pijama. Entonces vi unos pijamas que estaban vendiendo. Era un pijama horrible. Era feísimo. La camisa era así anchota y parecía que no concordaba con la talla del pantalón. La estaban vendiendo así en el mercadillo. Eh, pero la tela era calentita. Era bueno para el invierno, ¿no? Entonces aproveché el chollo. Ese pijama me costó 2 euros. 2 euros. Lo usó Amanda desde los 2 años, como era grande y ancho, como hasta los 5 o 6 años. Después lo usó Valeria también, como desde los 3 años hasta los 5 o 6 años también. Yo diría que son los 2 euros a lo que yo le mejor es invertido, a los que yo le he sacado mayor provecho en mi vida. Yo redimí ese pijama. Para mí fue un chollo que yo le saqué tanto provecho a ese pijama que está recontra super pagado, hermano. Total, total. Hermanos, ese es el tipo de redención que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesucristo. Nos compró porque éramos un chollo, somos el chollo del Señor. No porque estábamos baratos, como el pijama, que costaba 2 euros, porque el precio fue muy alto. Lo que costamos nosotros, el precio fue altísimo. La redención se aplica aquí porque Dios nos amó tanto, hermanos, que dijo: yo no voy a dejar pasar esta oportunidad de salvar a estas criaturas preciosas. Ese es el chollo, esa es la redención que Dios hizo con nosotros. Estos chiquitos míos son tan preciosos y valen tanto que cueste lo que cueste, yo lo voy a pagar. Esta oportunidad no la deja pasar. Gracias a eso, hermanos, somos hijos. Y esa última parte del versículo 5 de Gálatas 4 dice que hemos recibido la adopción de hijos. Así de valiosos somos cada uno de nosotros para Jesús. Así de amor tiene el Padre para con nosotros. Sin su sacrificio, sin la cruz, sin la muerte y sin su resurrección, nada de esto hubiese sido posible, hermanos. De allí tan importante que es conocer las profundidades de Jesús, pero conocerlo bien, estar bien empapados de la doctrina correcta. De esa manera vamos a sumergirnos en las profundidades del Señor y vamos a ver los pececitos bonitos, los corales, los tesoros enterrados. Vamos a conocer cosas nuevas, cosas que no subió a corazón del hombre, como decía el apóstol Pablo. Y cuando viene un depredador, saber que este bicho, no. Saber defendernos y saber darle la vuelta y saber esquivarlo y decirle: no, esto no lo toco yo, porque si me pincho con esto me muero o me causa daño. Pero estar sumergidos en las profundidades del Señor y aprender cosas lindas y grandes cada día y descubrir cosas nuevas en el Señor. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, maravilloso Dios, por tu amor y por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Señor. Y te queremos, Señor, aquí, antes de irnos a la casa, Señor, yo quiero darte gracias, Señor,
por tu redención. Quiero darte gracias, Señor, por ese sacrificio, porque aunque nos podemos imaginar un poquito ese dolor que tú sufriste al ver a tu hijo allí, Señor, padeciendo, como le ponían una capucha en la cabeza y le pegaban con un palo y le decían, profetiza quién te ha pegado, cómo se burlaban, y sabiendo tú, habiéndolo visto, cómo se despojó de su manto real y de su corona de oro y de piedras preciosas, ver tú cómo ese hijo tuyo tenía clavada una corona de espinas ahí en la cabeza, pinchándolo y con sangre en toda su cabeza, verlo como lo escupían al creador de la vida, al dador de la vida, como le pegaban, como le daban latigazos por nosotros, por redimirnos, por comprarnos, porque dijo, esta oportunidad de salvar a estos pequeñitos que no tienen futuro, que no tienen salida, que no tienen remedio, yo lo voy a hacer. Yo pago, yo doy mi vida por ellos, Señor. Y es tan maravilloso, Señor, tener a un Dios tan grande, a un Dios tan maravilloso, a un Dios tan lleno de amor, a un Dios que nos ha amado, que nos ha abrazado, que ha dado su vida por nosotros, Señor, que ha sacrificado a su único Hijo, a lo que más amaba, así como el ejemplo de Abraham, Señor. Y que esa muerte nos pertenecía a nosotros y tú la pagaste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a profundizar en tu palabra, a profundizar en tu amor, a profundizar